Bendiciones de parte de Dios en este día y qué bueno que están acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy, señores, vamos a tratar un tema. Como pocos temas se pueden tratar de esta forma, de esta magnitud. Vamos a hablar de la incidencia de la música, pero yo no quisiera llamarlo de esa manera, sino que me gustaría hablar de la sinfonía del universo. Venimos a hablar de un tópico de que de verdad que usted debe sentarse a escuchar esto, porque yo sé que esto le puede bendecir por los próximos 200 años. Para debatir o para hablar de este tema, tengo a mi lado a un adorador, a un compositor y a alguien que tiene, a mi entender, la capacidad para hablar espiritual y en el contexto de la música de manera holística, desarrollada acerca de este tema tan importante. Tengo aquí a mi hermano Alex Garavito. Qué bien, ahora. Bendiciones para todos. Bienvenido. Gracias, gracias. Sí, qué importante que la gente sepa de verdaderamente qué es la música, más allá de 5 líneas y 4 espacios, más allá de que digan que la música es el combinar los sonidos con el los sonidos con el tiempo. La música no es simplemente combinar los sonidos con el tiempo, es mucho más que esto. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Sabes que la música, yo quisiera darle una pequeña introducción al respecto, así como tú decías, porque normalmente lo que se define como música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Sin embargo, yo creo que es una definición limitada de la música. ¿Por qué? Bueno, porque la música no necesariamente tiene que tener un tiempo, según el oído o el compositor o quien la haga, no tiene que tener un tiempo, eso es mentira. Se puede hacer música fuera de tiempo, eso es por un lado. Y por otro lado, hay que entender que la música en sí es uno de los lenguajes universales, ¿no? Como las matemáticas. Es decir, que yo no necesito, si yo hablo inglés, francés, italiano, japonés, puedo entender la música, aunque yo no, trasciende los tiempos, las culturas, trasciende los idiomas. La música es algo demasiado alto, demasiado sublime, y yo creo que las definiciones que se le han dado se han quedado cortas respectivamente. Sí, perfecto, perfecto. Tanto así, que todo es música. Yes. Todo es música. La gente conoce como música simplemente lo que escucha, como un ritmo acoplado, como un sonido agradable al oído. Pero déjame decirte que todo es música. Cuando tú dices que todo es música, ¿a qué te refieres para que la gente entienda? Todo lo que es ruido, sea ruido pasible o ruido de alteración, todo pertenece a la música. Y me explico. Por eso es que los que hacen música, crean música, agarran un efecto de un sonido de un tractor, agarran un efecto de un sonido de una cuchara, agarran un efecto de un sonido de la palma de las manos. Son sonidos que están incompuestos, no están compuestos, pero cuando lo unen en una pista, se forma un ritmo. Y no solamente suena bien, sino que causa un impacto. Señores, es música que estaba decompuesta y ahora está compuesta. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Tú planteando eso, que todo es música, todos los sonidos que pueden estar en la naturaleza o todo sonido que se emite, ya sea por ser humano o un instrumento, puede convertirse en música. Ahora, entonces yo tengo una pregunta, porque yo siempre he sido bien curioso con este punto. ¿Quién le dijo al ser humano que hacerlo de esa forma era la forma correcta? ¿Cómo yo me doy cuenta de que esa música es la manera correcta de hacerlo, que ese ritmo está bien? O sea, porque yo quisiera, ¿quién valida eso? Yo quiero, muy buena aceptación. Yo quiero que la gente escuche esto detenidamente. Y aquí sé que va a haber un poco de choque con los músicos cuadrados. Con los músicos cuadrados, que solo creen en una sola línea de la música. Y la música no tiene línea, la música es algo abierto. Nosotros tenemos eso desde que nacemos. La música nace con nosotros. De hecho, el latido del corazón tiene un ritmo. Ups, lo dijo. El sonido de la sangre tiene un sonido. Eso es cierto. La respiración tiene un sonido. Sí. Si lo coges y lo unes y lo llevas a un tiempo, te da música. O sea, es
nosotros, el 95% de todo lo que nosotros somos es parte de la música. Ups, muy fuerte. Es parte de la música. Wow. Por eso es que hay personas que no entienden un idioma de X canción, Sí. no conocen el escritor, Ajá. mucho menos entienden la letra, pero sienten el ritmo. Ok. Muy fuerte. Es porque tenemos parte de eso. Wow, Vladi. wow. ¿Sabe que y la razón por la que yo quería hablar este tema, o sea, el ponerle este tema, Sinfonía del Universo, es precisamente porque los judíos entendían que el universo tenía una melodía, que había una canción en el universo. De hecho, me voy un poco más lejos. En la parte profética, a Moisés se le separa de los demás profetas porque Moisés no necesitó de un tañedor o de un músico para él poder profetizar. La mayoría de los profetas necesitaban de un tañedor. Moisés no lo necesitó. Por eso se le catalogó como profeta. Es decir, la música te abre accesos. La música te abre portales. La música te abre puertas que tú puedes conectar con el mundo espiritual. Por esa razón, por eso los judíos entendían que como en el universo había una melodía y que por eso David dice en el Salmo que todo lo que respire alabe al Señor. Pero es por eso, porque todo el sonido que emite lo creado comunicaba algo al Creador. Entonces, tú hablando de esa parte, o sea, estoy totalmente de acuerdo, y que todo lo que escuchamos, el sonido de una chicharra, de un saltamontes, del árbol, incluso cuando movido por la brisa. Música incompuesta. Música incompuesta. Escuche esto, o sea, que hay música que es de estudio, claro, música compuesta, claro, y hay una música que no está compuesta en ningún lado, claro, o sea, no está acoplada, diríamos de esa manera. Claro. Pero hay algo que también, y aquí donde queremos llegar a un punto, es hasta qué punto es espiritual la música. Bastante. ¿Por qué? Digo, no bastante. La música en todo su esplendor es espiritual. Wow. Bueno, entramos a una, porque es bueno que dividamos una cosa de la otra. Sí. Hablamos de lo que es música en general. Ajá. Ahora vamos a entrar lo que es música en la parte espiritual y qué afecta y qué no afecta. Okay. La música puede ser usada espiritualmente como mala o como buena. Ok, sí. Me refiero, la gente tiene como potencia muchas cosas, pero lo que no sabe es que la potencia del mundo es la música. Porque la influencia de la música es el destino, es parte del destino de la juventud. Muy fuerte, muy fuerte. Por eso fíjate que dependiendo del tipo de música que escuchan tus hijos, su comportamiento desenlaza por ahí. Okay. Pero hay una implicación espiritual. Y vamos a explicar esto hoy. La música es algo que cuando se hace con conciencia, de esto saben mucho los escritores, ajá, nace con vida, o nace viva o muerta. Okay. Inmediatamente yo estoy haciendo una música, yo me doy cuenta cuando la música nace con un poder. Okay. Un nivel de influencia. Un nivel de influencia que yo lo puedo utilizar como bueno o como malo. Por eso es que hay muchas personas que no pertenecen a ningún tipo de religión, pero saben que la música es espiritual. Claro. Y esa fuerza espiritual la utilizan. Uy. Y tenemos artistas referentes en cuanto a ese tema. Uy. Bad Bunny es un tipo espiritual. El que me oye diciendo esto dice, ¿por qué este tipo está hablando? Bad Bunny sabe lo que está haciendo. Claro, claro. Bad Bunny sabe a qué tipo de persona él se dirige cuando hace su música. Él sabe cómo impacta su música. Él sabe hacia dónde van a seguir la música que escuchan, o sea, las personas que escuchan su música. O sea, nada de lo que él hace, lo hace por hacerlo. A nivel espiritual, a nivel de influencia, él sabe lo que está haciendo. Uy. Igualmente, cuando yo hago una música y la hago para construir vida, la hago para que la persona sea edificada a través de la música. Sí. Hay una parte espiritual que se activa y yo la uso positivamente para que muchas personas sean transformadas a través de la música. Wow. En ese sentido, entonces, tú estás diciéndome
que todo el que hace música tiene una parte espiritual, una parte invisible que la puede utilizar para edificar o para destruir. Pero imagino, tú mencionaste un caso de alguien muy famoso, Bad Bunny, ok. Tú dices que él sabe lo que él hace porque en la música que él está haciendo, él sabe lo que él está proyectando en esa música, lo que el nivel de influencia, el nivel de fuerza. Los tonos subliminares, subliminares que usa, las claves que usa para hacer su música, los tonos de oscuridad, los accidentes que se usan, que los que saben de música saben de qué estoy hablando. Cuando hablo de un accidente, cuando hablo de tonos oscuros, saben de qué estoy hablando, que son claves que en la parte espiritual detonan cosas. Wow. Claro. O sea que la mayoría podemos decir, de los artistas influyentes de nuestra generación, los que están actualmente vigentes, ¿no? Y son tan exitosos, por así decirlo, utilizan un tipo de mezclas, de fusiones, de sonidos que ellos pudieron descubrir el poder que había en la música. Muchos se dan cuenta en el camino. Uy. Y van descubriendo códigos en el camino. Otros se lo enseñan. El que se da cuenta en el camino comienza a ver el poder de seguimiento que tiene cuando hace algo en específico secuencialmente. Se da cuenta que funciona, se da cuenta de todo lo que tiene que usar y comienza trabajando en base a eso. Otro lo aprenden o se lo enseñan y comienzan a ejecutarlo. Pero a nivel espiritual, la música tiene un poder increíble, increíble. Yo te secundo en eso, sí, porque están los famosos, tú hablaste de los tonos menores, que una vez tú me decías que la mayoría de las canciones exitosas de la historia, la mayoría empezaban en tonos menores. Ahora, ¿qué efecto tienen los tonos menores en las personas? Wow, qué chulo, qué chulo. Esto yo creo que le preste mucha atención. Esta parte porque cuando estaba estudiando esa parte, sí, tuve muchas emociones, porque son cosas que te impactan. Ejemplo, una canción hecha en tonos menores toca directamente tus sentimientos. Toca tus sentimientos y abarca el 95% de tu subconsciente. Wow. Por eso es fíjate que la mayoría de las canciones que tienen 40 años de hecha, 50 años de hecha, hoy en día tú la pones y causa un impacto en una persona. Wow. Porque están hechas en ese tono. Muy fuerte. O sea, hay un código en ese tono. Los tonos mayores transmiten más lo que es la alegría, transmiten más lo que es el gozo. El gozo, pero los tonos menores van más allá. Pueden manejar los sentimientos para mal o para bien. Una persona, de hecho, oyendo hasta una bachata hecha en un tono menor, sí, con una letra, es capaz hasta de quitarse la vida. Mira hasta dónde llega, Increíble. Recuerda algo, esa música la hace recordar algo, y fíjate que la repite una y mil veces, y se está tomando, se da 5, 6, 7 tragos, hasta que es capaz hasta de quitarse la vida. Wow. Tú sabes que mucha gente quizás, para ponerlo en contexto también, el cerebro, que es un dispositivo extraordinario, está compuesto por ondas beta, alfa, gamma, que son ondas que dependiendo de cómo sean impactadas, afectadas, entonces hacen al ser humano reaccionar de tal o cual manera. Y le pongo un ejemplo sencillo. Los chamanes en la antigüedad se utilizaba mucho, por ejemplo, la tradición de los indios, se utilizaba mucho que una noche específica el chamán, es decir, el principal de la tribu, el que manejaba la alta espiritualidad de la tribu, empezaban a tocarse tambores, ciertas palmadas por minuto, cierta cantidad de palmadas, y le alteraba el estado de conciencia para entrar en otra realidad, como ellos decían. Wow. Pero era que le afectaba las ondas gamma del cerebro e inducía al cerebro a entrar en esa realidad
y a salir del estado consciente y entrar como en un éxtasis espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, la música, yo sé que sí, cuando la música tiene la capacidad de ponernos, de despertar esas ondas, ¿verdad? Porque tú decías, por ejemplo, los tonos mayores para la alegría, el gozo, la euforia, pero los tonos menores para la parte de los sentimientos, la melancolía, las emociones, la parte, esa parte, ¿verdad?, bien débil. Entonces, cuando esas ondas empiezan a tocar esas áreas del cerebro, esas regiones cerebrales, entonces crean ese tipo, y todo es música. Increíble, pero cierto. Todo es música, todo es música. Voy a decir algo que me ha pasado, y todo el que ha buscado profundamente la música, no estoy hablando de aquellos estudiantes que solo están aprendiendo una nota para tocar una banda, son aquellos que profundizan en la música. Okay. Han escuchado un sonido. Ese sonido que escuchan es un tono en específico. Okay. Es un tono de mala influencia. Uy. Ese mismo tono que tú escuchaste hace un mes, 2 meses, viene una noche y tú durmiendo, escucha ese sonido en específico. Ok, se te repite. Cuando se repite ese sonido en específico, tú tienes una pesadilla porque el sonido te molesta. Ok. Wow. El sonido te atormenta. Tiene eso que ver con que a veces uno ha escuchado una canción por primera vez y uno quizás la escuchó en un radio, pasó y te fuiste, pero luego te repite el sonido, la canción se te repite en la mente. Pero en esa canción hay un sonido en específico. Wow, pongan atención a esto. Uy. Hay un sonido en específico en esa canción. Hay un sonido en específico en esa canción que se filtra en tu subconsciente, tú no queriendo, porque esas canciones están hechas con un objetivo oscuro, específico que tú no conoces. Okay. Y te vas a tu casa y te acuestas, pasaron 2 meses, 3 meses, y tú tienes una pesadilla con ese sonido. Increíble. Y lo que son personas que han estudiado música, que son músicos, me van a entender y van a saber de qué yo estoy hablando. Wow. Pero, Alexander, ¿por qué viene eso? ¿A qué viene eso? Aquel que creó esa música, que hizo esa música, hizo un pacto. Ok. Hizo un pacto para vender sus discos. Sí. Para ser famoso. Ahí atrás se incluye algo oscuro. Wow. Que nosotros no sabemos, desconocemos a simple vista. Increíble. Increíble. Es decir, que la música viene con un espíritu. El espíritu de esa canción, entonces, impacta a cualquiera. Y no quiero, Vladi, que miren esto de manera religiosa. Esto no es mirando la música de manera religiosa. Por eso, muchas veces nosotros no analizamos qué pasaba cuando Michael Jackson cantaba. Okay. Cuando la gente entraba en éxtasis. Sí. ¿Qué sucedía en ese individuo cuando caía? Y esas personas caían poseídas. Sí, claro. ¿Pero poseídas por qué? Wow. La música es más allá de 4 líneas y 5 espacios. Wow. Sí, yo creo mucho que hay una conexión. El ser humano responde a la música. De hecho, al niño tú le pones un ritmo y el niño empieza a bailar y nunca nadie le enseñó a bailar, ¿no? Simplemente se mueve porque él entiende que eso el cerebro reacciona a ese tipo de cosas. Pero yo creo que la música es mucho más de lo que nos han enseñado y nos han dicho. ¿En qué sentido? Bueno, es que según lo que yo he experimentado, lo que he vivido y lo que he estudiado, la música, de hecho, es un estimulante, de alta gama. Por ejemplo, ahora mismo, la música, un cantante es más famoso que un presidente de cualquier país, ¿verdad? Porque la música tiene un efecto transcultural, como decía anteriormente. O sea, no hay cultura que la limite, no hay idioma que la limite, no hay nada que detenga la música, porque la música es ritmo, ¿no? De hecho, escúchame que haga una pequeña intrusión. De hecho, es tan fuerte su influencia que hay personas que no escuchan absolutamente nada. Ajá. Y escuchan una música por la piel. El ritmo. Ups. Por la piel. Sabemos lo fuerte que es la música.
que ni siquiera privados del oído, eso le impide que pudiera ser influenciado por ella. Por eso yo creo que la música, que es una industria la industria musical que mueve millones y millones de personas a nivel mundial, precisamente porque es como si fuera una especie de control, por así decirlo. La música ejerce un nivel de control, ¿verdad?, sobre el comportamiento humano. Total. Y de hecho, y aquí vamos a algo importante con la Biblia. Tú sabes que David, dice la Biblia que David hizo el tabernáculo y me encanta esa historia de David, porque David puso instrumentos nuevos. Él introdujo instrumentos que no habían en el tabernáculo. Él los introdujo porque era un músico innato. Era innatamente un músico. Lo cierto es que David es quien revoluciona la música en su tiempo, porque David empezó todos los instrumentos nuevos, fue el que los inauguró ese tiempo. De hecho, descubre el poder que tiene la música. Exactamente. Sí. Entonces, a mí me llama la atención, o sea, de dónde le sale a David que llegar a Dios a través de los instrumentos, a través de la música. Porque la gente no sabe quizá que la adoración en la antigüedad no era como ahora, ahora nosotros cantamos, la adoración era instrumental en la antigüedad. Por esa razón los instrumentos llevaban la voz cantante, porque a través del instrumento tú tenías que hablar con Dios a través del instrumento, que era lo que hacía David, lo que hacían sus músicos, que los salmos, que tocaban los salmos no como canto, sino como una expresión musical, netamente. Entonces, ¿cómo esta gente se comunicaba con Dios? Por un instrumento. Wow. Escucha, entonces, muchos han tomado Ezequiel 28 para hablar del querubín y hablar de la música. Yo no lo uso, no. Hay otros textos que uno pudiera hablar de la música. Pero lo cierto es, por ejemplo, que nosotros, yo creo que algunos hemos sido ignorantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido el poder que tiene la música. Por ejemplo, la música cristiana evangélica, que para mí en materia de religión es una de las mejores, eso sin lugar a duda. O sea, los cristianos evangélicos... Tenemos un privilegio espiritual. Sí. Tenemos un privilegio espiritual. Hay algo especial. Sí. Hay algo especial ahí. No, porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer una música para un pueblo inconverso, gente no creyente, y que esa música le llegue. Sin embargo, en el mundo cristiano evangélico, la música trasciende más allá de la religión y va al mundo secular. Sí. De hecho, los cristianos tienen un poder añadido a la música. Por eso es que una persona no creyente, no religioso, escucha una música cristiana, puede estar de mal humor, puede ser su peor día y su día comienza a cambiar. Eso tiene mucho que ver con la espiritualidad que encarna el creyente. Sí, en ese sentido tiene mucho que ver con la espiritualidad. Porque las canciones cristianas tienen como ese sabor y ese halo de dar paz, de dar tranquilidad, de dar esperanza, de dar sosiego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, nosotros como cristianos podemos traer verdades del mundo espiritual, como yo digo, podemos traer manifestaciones, cosas que se dan al mundo espiritual y traerlo acá a través de una canción. Wow, chulo. Que es la misión específica de cada escritor, de cada músico, de cada cantor. Y es bueno que tengamos claro que es una misión que tenemos que cumplir y que tiene un rol en el mundo espiritual más importante de lo que creemos. Muy fuerte. Más importante de lo que creemos. Bastante. El mundo espiritual está de hecho, hasta el mal, para hacer lo que va a hacer, requiere de mucha música. Utiliza mucho la música, el mal, para ejecutar lo que quiere, ¿no? Para los ritos, para toda ceremonia, se utiliza la música como método de introducción, como método increíble, pero cierto, ¿no? Claro. Es una influencia poderosa, Vladi. Bastante. Vladi, por eso es que yo escucho una música, y me voy, y aunque yo no quiera, esa música se queda retumbando en mis oídos. Mente, sí. Y la tarareo. Y yo digo, ¿por qué yo estoy tirando la canción? Si yo no quiero, si esa canción no me llama la atención, ni siquiera quise escucharla.
es el poder que tiene la música. Wow. Entonces, yo creo que ya para ir terminando, si tendríamos que hacer algo como cristianos para que nuestra música se escuche más hacia afuera, para que la música que trae luz tenga la capacidad de impactar, ¿qué podríamos hacer para sacar nuestra música hacia afuera, hacia el mundo secular, hacia el mundo que no conoce a Dios? Wow, qué bien, qué bien. Voy a aprovechar este momento, Vlad, para dar un mensaje que es oportuno, acabando de escuchar lo que tú dices. Y es que la religiosidad nos ha castrado. Ok. Ups. Nosotros deberíamos estar tocando en todos los sitios, en todos los lugares. Muy fuerte. Si en X discoteca nos abren la puerta para hacer un concierto, sí, tenemos que ir allá. Claro, estoy de acuerdo. Si en un colmadón nos abren la puerta para ir a llevar nuestra música, tenemos que ir allá. Muy fuerte. Lo que sucede es que nuestro nivel de religiosidad no ha limitado. Okay. Le estamos dejando demasiado espacio, o el espacio que nos pertenece, sí, lo estamos dejando ir. Lo estamos dejando ir. Hay un adorador, Marcos Yaroide, es uno o es el único que ha tratado de romper en este país esa barrera. Sí. Y ha tenido mucha crítica. Por es el único que ha tenido el valor de enfrentar ese tipo de movimiento. Así que el mensaje que le doy, o mejor dicho, lo que yo recomiendo es tratar de apartar la religiosidad y saber que la música no es para un grupo. Uf. La música es un poder universal. Gloria a Dios. Universal. Uy. Hecho para glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Señores, no hay tiempo para más. De verdad que ha sido interesante esta tertulia. Agradezco a mi hermano Alex, que ha estado con nosotros en este precioso disertar, en este precioso proceso, para poder traer algo nuevo hacia ustedes. Yo les bendigo en el día de hoy. Nos veremos en la próxima. Así que un abrazo a todos. Bendiciones.